La situación política en España atraviesa uno de los momentos más delicados, sin duda, de la legislatura. El Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, mantiene formalmente la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar gracias al apoyo de sus socios de investidura, pero se encuentra sometido a una fuerte presión política y mediática derivada de diversas investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar. Entre los asuntos que más atención pública han generado figuran las investigaciones relacionadas con la esposa del presidente, Begoña Gómez, y con su hermano David Sánchez, así como otros procedimientos que afectan a personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español. A ello se suma la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una causa de gran repercusión política y también mediática. Además, ha adquirido relevancia el denominado caso Leire, que ha alimentado las críticas de la oposición y ha contribuido a erosionar la imagen pública del partido gobernante. La acumulación de estos casos ha provocado un intenso debate sobre la estabilidad institucional y la capacidad del Ejecutivo para mantener la iniciativa política. Los partidos de la oposición ya han sostenido que la continuidad del gobierno resulta cada vez más difícil de justificar y reclaman la convocatoria inmediata de elecciones generales. Desde esta perspectiva, consideran que la pérdida de credibilidad derivada de las investigaciones en curso hace necesario que los ciudadanos vuelvan a pronunciarse en las urnas. Sin embargo, la posición del gobierno y de sus socios parlamentarios es diferente. Argumentan que las investigaciones judiciales deben seguir su curso con todas las garantías y recuerdan que la existencia de imputaciones o procedimientos abiertos no equivale a una sentencia condenatoria. Además, sostienen que la legislatura debe continuar mientras exista una mayoría parlamentaria legítima que respalde al Ejecutivo, tal y como establece el sistema constitucional español. Dentro del propio ámbito socialista también han surgido voces críticas. Dirigentes como Emiliano García Paje han expresado en distintas ocasiones su preocupación por el impacto político de los escándalos y por el desgaste que estos pueden ocasionar al PSOE. Aunque no existe una posición unánime dentro del partido, algunos sectores consideran que sería conveniente abrir una reflexión sobre el rumbo de la legislatura. Desde una perspectiva estrictamente política, puede afirmarse que España vive una situación de elevada tensión institucional y de creciente polarización. La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez se produce en el contexto de una investigación judicial relacionada con la operación de rescate de la aerolínea Plus Ultra y con una pieza separada relativa a unas joyas halladas en un despacho vinculado al expresidente. Se trata de asuntos que han generado una enorme atención política y mediática debido a la relevancia pública de la persona investigada y a las posibles implicaciones institucionales del caso. En relación con Plus Ultra, las investigaciones tratan de determinar las circunstancias en las que se aprobó el rescate de la compañía con fondos públicos. Los críticos de la operación sostienen que existen dudas sobre la situación económica real de la empresa y sobre si cumplía todos los requisitos exigidos para acceder a las ayudas económicas. A partir de estas sospechas, los investigadores buscan aclarar qué personas participaron en la toma de decisiones, qué informes se tuvieron en cuenta y si existieron influencias externas o actuaciones irregulares que pudieran haber condicionado el proceso. La declaración de Zapatero tiene como objetivo responder a las preguntas del juez sobre su posible conocimiento de los hechos, sus contactos con responsables políticos o empresariales y cualquier circunstancia que pueda resultar relevante para reconstruir lo ocurrido. La investigación pretende esclarecer si hubo actuaciones ajustadas a la legalidad o si por el contrario se produjeron decisiones que requieran algún tipo de responsabilidad. Paralelamente, la causa incluye una pieza relacionada con unas joyas cuya procedencia y titularidad han despertado el interés de los investigadores. El objetivo es determinar cómo llegaron esos objetos al lugar donde fueron localizados, quién era su propietario y si guardan alguna relación con los hechos investigados en el procedimiento principal. Esta cuestión ha dado lugar a numerosas especulaciones
en medios de comunicación y en el debate político también. Algunas informaciones periodísticas han apuntado la posibilidad de que la estrategia de defensa del expresidente consista en señalar que no recuerda determinados detalles o que desconoce aspectos concretos relacionados con esas joyas. Sin embargo, hasta que exista una comunicación oficial o se conozca el contenido íntegro de la declaración, cualquier referencia a lo que efectivamente haya dicho debe considerarse una hipótesis o una filtración no confirmada. En cualquier caso, la comparecencia judicial constituye un momento relevante porque permitirá al juez obtener directamente la versión de Zapatero sobre los hechos investigados. En un procedimiento judicial moderno, las pruebas constituyen el elemento esencial sobre el que se construye cualquier decisión judicial. Ni las sospechas, ni las opiniones, ni las convicciones personales de las partes son suficientes por sí mismas para fundamentar una condena o una absolución. Lo determinante es la existencia de pruebas obtenidas legalmente, verificadas y valoradas conforme a las reglas procesales. Las pruebas pueden clasificarse en varios tipos. Entre las más habituales se encuentran la prueba documental, formada por contratos, correos electrónicos, informes, registros bancarios o documentos administrativos. La prueba testifical, basada en las declaraciones de testigos. La prueba pericial, realizada por expertos en materias técnicas, económicas, médicas o informáticas. Y la prueba material, constituida por objetos o evidencias físicas relacionadas con los hechos investigados. El primer paso consiste en verificar la legalidad de la obtención de la prueba. Una prueba obtenida mediante vulneración de derechos fundamentales, como una intervención telefónica ilegal o un registro realizado sin autorización judicial cuando ésta era necesaria, puede ser declarada nula. En tal caso, no puede utilizarse para fundamentar una resolución judicial. Una vez admitida, la prueba debe ser sometida a contradicción. Esto significa que todas las partes tienen derecho a examinarla, cuestionarla y discutir su valor. Por ejemplo, un informe pericial puede ser impugnado por otro perito, un testigo puede ser interrogado tanto por la acusación como por la defensa y un documento puede ser sometido a análisis para comprobar su autenticidad. La valoración de la credibilidad constituye otro aspecto fundamental. Los jueces analizan si un testimonio resulta coherente, si mantiene una versión estable a lo largo del tiempo y si encuentra apoyo en otros elementos probatorios. Una declaración aislada suele tener menos fuerza que una declaración corroborada por documentos, mensajes, grabaciones o informes técnicos. En los procedimientos complejos, especialmente aquellos relacionados con corrupción, delitos económicos o tráfico de influencias, resulta frecuente la combinación de múltiples fuentes probatorias. Los investigadores cruzan datos bancarios, comunicaciones electrónicas, agendas, contratos, declaraciones de testigos e informes periciales para reconstruir los hechos con la mayor precisión posible. La denominada cadena de custodia también es esencial. Consiste en garantizar que una prueba física o digital no ha sido alterada desde su obtención hasta su presentación en juicio. Cualquier duda razonable sobre la integridad de la evidencia puede afectar a su valor probatorio. Finalmente, el juez o tribunal realiza una valoración conjunta de todas las pruebas practicadas. La imparcialidad periodística resulta especialmente difícil en el seguimiento de casos judiciales con repercusión política porque confluyen factores profesionales, económicos, ideológicos y emocionales que pueden influir consciente o inconscientemente en la forma de informar. En España esta dificultad se ha hecho especialmente visible en los procedimientos relacionados con presuntos casos de corrupción que afectan a distintas formaciones políticas del arco parlamentario. En teoría, el periodismo debe limitarse a exponer los hechos contrastados, distinguir claramente entre información y opinión y respetar principios fundamentales como la presunción de inocencia. Sin embargo, en la práctica, los casos judiciales suelen desarrollarse durante años con abundancia de filtraciones, documentos parciales, declaraciones interesadas y estrategias de comunicación diseñadas por las distintas partes implicadas. Todo ello crea un entorno muy complejo para mantener una absoluta neutralidad. Uno de los principales problemas es que los medios compiten por la audiencia. Los titulares más contundentes suelen atraer más atención que las explicaciones jurídicas detalladas. Como consecuencia, existe la tentación de presentar
como hechos concluyentes lo que en realidad son simples indicios, hipótesis de investigación o versiones aportadas por una de las partes. En ocasiones, la velocidad informativa también dificulta la verificación exhaustiva de los datos. Otro factor importante es la polarización política. España vive desde hace años un clima de fuerte confrontación ideológica. Muchos ciudadanos consumen preferentemente medios cuya línea editorial coincide con sus propias convicciones. Esto puede generar incentivos para que determinados medios destaquen unos aspectos del caso y minimicen otros. No necesariamente mediante falsedades, sino mediante la selección de enfoques, fuentes, titulares o prioridades informativas. Además, los procedimientos judiciales son técnicamente complejos. Una autodestrucción, una imputación, una apertura de juicio oral o una sentencia condenatoria tienen significados jurídicos muy distintos. Sin embargo, buena parte del público no especializado puede interpretar estas fases como equivalentes. El periodista tiene entonces la responsabilidad de explicar correctamente cada paso sin exagerar su alcance ni restarle importancia. También influyen las filtraciones. En muchos casos de corrupción aparecen documentos, mensajes o declaraciones que llegan a los medios de comunicación antes de ser debatidos en sede judicial. Estas filtraciones pueden contener información relevante, pero suelen presentarse fuera de su contexto completo. El riesgo es que la opinión pública forme juicios definitivos antes de que todas las pruebas hayan sido examinadas. No existe una opinión única entre los analistas políticos de prestigio acerca de la investigación judicial a Zapatero. De hecho, las valoraciones se dividen en tres grandes corrientes. La primera sostiene que el caso es políticamente devastador para el PSOE, con independencia de cuál sea el desenlace judicial. Estos analistas consideran que el mero hecho de que un expresidente del gobierno declare ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, blanqueo o el rescate de Plus Ultra supone un daño institucional enorme y alimenta una percepción de deterioro del poder político. Desde esta perspectiva, el problema principal no es solo jurídico, sino de confianza pública y política. La segunda corriente insiste en la necesidad de distinguir entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Sus representantes recuerdan que una investigación judicial, por grave que sea, no equivale a una condena. Argumentan que la presunción de inocencia debe mantenerse hasta que existan pruebas concluyentes y resoluciones firmes. En esta línea se sitúan algunas voces procedentes incluso del ámbito socialista que, aunque reconocen la gravedad de la situación, rechazan los juicios anticipados. El exsenador y juez jubilado Arcadio Díaz Tejera ha defendido precisamente la importancia de la independencia judicial y la prudencia ante la enorme presión mediática del caso. La tercera corriente pone el foco en las consecuencias para la gobernabilidad. Estos analistas consideran que el verdadero interrogante es si el caso acabará afectando a la estabilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez. Señalan que mientras los socios de investidura mantengan su apoyo, la legislatura puede continuar. Sin embargo, advierten de que la acumulación de investigaciones y polémicas puede incrementar el desgaste político y dificultar la capacidad del Ejecutivo para impulsar su agenda. Respecto al fondo de la investigación, los observadores más cautos subrayan que todavía queda mucho recorrido procesal. El juez instructor sostiene que existen indicios suficientes para investigar la presunta intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y también ha abierto una línea específica relacionada con joyas halladas en su despacho cuya procedencia y tratamiento fiscal están siendo examinados. Por su parte, el expresidente niega cualquier irregularidad y defiende la legalidad de sus actuaciones. En resumen, el consenso más amplio entre analistas serios no es que ya se conozca la culpabilidad o inocencia de Zapatero, sino que el caso representa uno de los episodios políticamente más trascendentes de la democracia española reciente y que sus efectos sobre el PSOE, el gobierno y la confianza ciudadana podrían prolongarse en el tiempo.